Es Elena Castillo Gómez y curso el segundo grado de secundaria en el Instituto Henry Wallon. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema Libres y en paz, formación cívica y ética. Hay que recordar que todas las personas tenemos la libertad de elegir y tomar decisiones, pero esta libertad no es absoluta, porque las elecciones y las decisiones se deben de tomar en condiciones en las que prevalezcan los intereses y los derechos de la sociedad en su conjunto. Es decir, necesitamos garantizar las condiciones que posibiliten una convivencia pacífica y encaminada al bien común. Los conflictos son situaciones comunes entre las personas y en las sociedades. Surgen de la confrontación de intereses y se solucionan mediante acuerdos. Es importante siempre tener en cuenta que el bien común consiste en el conjunto de acciones individuales y colectivas que promueven el bienestar de cada uno de los integrantes de un grupo social. Esto implica un compromiso con los entendidos, que el bienestar colectivo también incluye el bienestar individual. De otra forma, la vida en la sociedad no sería posible. México es un país multicultural donde conviven las personas de diferentes costumbres, creencias, tradiciones e intereses, pero regulados por leyes y normas que permiten la convivencia pacífica. Si no existieran las leyes o normas de comportamiento para regular las relaciones entre las personas o cada quien se interesaría solo en su beneficio personal, sin importar para qué conseguirlo tuviera que dañar a otros. Como todos tenemos intereses, necesidades, formas de pensar y gustos diferentes, es normal que en la vida en la sociedad constantemente se presenten conflictos. El conflicto es inherente al ser humano. Surge cuando hay diferencias de opinión o de intereses, ya sea a nivel personal como colectivo. El conflicto también se da cuando no se respetan las diversas expresiones culturales. Cabe recordar que las diferencias no deben ser motivo de rechazo. El respeto mutuo es fundamental para garantizar la convivencia. De este modo, cuando tomas una decisión, debes garantizar que tus actos no afecten a los derechos de los demás. Porque cuando esto sucede, se generan conflictos que pueden poner en riesgo tu convivencia pacífica, así como tu desarrollo personal y social. La libertad involucra hablar, pensar y actuar con responsabilidad, sin importar la condición social, económica o racial. La libertad es un derecho, pero también una norma de convivencia. Por eso, somos capaces de convivir sin violencia, únicamente si lo hacemos en libertad. Convivir en libertad quiere decir aceptar y respetar las diferencias y la diversidad de identidades. Y esto tiene como consecuencia que las sociedades se convierten en plurales, con conflictos de intereses permanentes, que no pueden tener una única solución. El derecho a ser diferente en una de las formas más claras de entender la libertad. El futuro compartido nunca puede construir a partir de aquello que nos separa y diferencia, sino fortaleciendo las cosas que nos unen y regulando las diferencias que tenemos. Recuerda que hay muchas formas de ser, pero la igualdad ciudadana se sustenta con el respeto a los mismos derechos, a las mismas leyes y a las mismas reglas que para cada persona son importantes para vivir en libertad. Su forma de pensar, de expresarse, de elegir en dónde y cómo vivir, de escoger sus creencias religiosas, sus intereses económicos, políticos y culturales. Frecuentemente se habla de una cultura de la violencia, y esto se refiere a situaciones de maltrato, violación, guerra, robos, secuestros o muerte, que tenemos anunciados en medios como los periódicos impresos o en línea. Estas situaciones causan asombro en las personas porque impactan en la vida cotidiana y se vuelven perfectamente visibles. Sin embargo, detrás de la violencia que se denuncia bajo el modo de hechos periodísticos, existen otras formas de violencia más cotidianas. Por lo general,
solo se señala lo violento a algunos comportamientos de personas que agreden a otras y olvida que muchas veces ese comportamiento se origina por un tipo de violencia más profunda, conocida como violencia social, que se genera cuando una persona no puede tener acceso a niveles de bienestar. En este sentido, no se debe olvidar que existe violencia como son acción directa, cuando alguien agrede a otro, como por ejemplo, detenciones arbitrarias, secuestro, maltrato físico, golpes o insultos. Acción indirecta, cuando hay hechos escondidos que llevan a acciones violentas, por ejemplo, la pobreza, falta de bienestar y oportunidades, la falta de escolarización de niños y niñas. Por omisión, que se refiere a la ausencia de acciones por parte de los gobiernos y autoridades para solucionar los problemas en el trabajo. Por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas con escasos recursos económicos por la falta de vivienda, de salud, de justicia y educación, portadores de VIH discriminados. El trabajo en equipo es una buena forma de mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Tiene un impacto positivo y permite la cohesión social y el ejercicio de las libertades de las personas y grupos. En los adolescentes también se pueden dar el caso de que ellos no cuentan con los recursos para asistir a la escuela y deben trabajar para llevar dinero a la familia, o no cuentan con los espacios para participar en actividades recreativas o culturales. Todas estas situaciones propician a que una persona a quien no se le reconocen ni respetan sus derechos se vea en la situación de falta de aprecio por su dignidad. Esta situación sin duda se caracteriza por la angustia y desesperanza y puede, eventualmente, trasladarse a una relación conflictiva y violenta con su entorno y su comunidad. Por ejemplo, cuando una persona no tiene dinero para ofrecer a sus hijos una alimentación adecuada. Por ello, la falta de situaciones favorables para sentirse bien consigo mismo limita las posibilidades de las personas para decidir y desarrollarse plenamente. Como ya sabes, las libertades fundamentales son para todos. En las sociedades democráticas, el reconocimiento de la diversidad es un requisito indispensable para el respeto, los derechos y para el ejercicio de las libertades, pero sobre todo en el caso de los países como el nuestro, por una multitud de culturas, de grupos sociales, con tradiciones propias que se manifiestan en distintos ámbitos: social, cultural, político y económico. Al ser un país multicultural, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio de todas las libertades consignadas en la Constitución, sin importar el origen étnico de las personas. Convivir y construir un futuro compartido es lo que da identidad y en nuestra sociedad nos caracteriza por provenir de grupos étnicos que nos dan esa identidad. Solo en una democracia se puede fortalecer lo que nos une y regula en nuestras diferencias. Sin embargo, la democracia y el desarrollo equitativo no son suficientes para atender las necesidades y las demandas de inclusión social. Es decir, la necesidad de incluir en las decisiones y respetar por igual a todos los grupos de la población, haciéndolos sentir parte de la sociedad, sin excluir a nadie por su etnia, sus costumbres, su religión o lengua materna. Muchas organizaciones buscan el bien común y el respeto e inclusión de todos los grupos sociales. Las Naciones Unidas es una de las organizaciones que a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirma que la libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano, puesto que para vivir en una vida plena es importante poder elegir la identidad propia,
sin perder el respeto por los demás o verse excluido por otras alternativas. Es necesario que las personas contemos con la libertad de participar en la sociedad sin tener que renunciar a nuestros vínculos culturales. En ese sentido, la Constitución mexicana establece que en el artículo 2 que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que aquellos son que descienden de las poblaciones que habitan en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización, y conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se le aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que forman parte de una unidad social, económica y cultural, asentados en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco de constitucionalidad de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o federativas les deberá tomar en cuenta, además de los principios generales estipulados en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico, lo que aplica el reconocimiento de diversas culturas e identidades que existen en el país, para la puesta en marcha de las acciones que permitan garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. El ejercicio de los derechos políticos, como es el caso del derecho al voto libre, es una de las libertades que permiten a las personas participar en la construcción de un país democrático y de una convivencia pacífica. En México se elaboran y se promulgan leyes y reglamentos específicos que buscan mejorar las condiciones socioeconómicas de toda la población a través de las acciones solidarias, en beneficio de todos. Las conductas y actitudes solidarias se basan en la participación, en el ser y el tomar parte, en la escucha atenta de las necesidades y demandas del otro, en el respeto y la promoción de las libertades de todos, en el aprecio por lo que es diferente e igual a cada ser humano. La libertad significa poder pensar, tomar decisiones y actuar, teniendo un único límite como los derechos de los demás. También se refiere a la participación democrática, es decir, a la participación de todos en la toma de decisiones que nos afectan. Y la libertad también es la capacidad de realizar nuestros planes de vida contando con los medios necesarios para ello. El tema de hoy, la cultura de paz y no violencia. En esta sesión reflexionaremos sobre aspectos que te permiten reconocer qué es la violencia, los tipos que existen, cómo identificarlo y algunas sugerencias para fomentar la postura de la cultura de paz y no violencia ante situaciones o hechos violentos. Cuando hablamos de cultura de paz, mencionamos la no violencia como el compromiso de las personas, instituciones y naciones de rechazar cualquier tipo de comportamiento o actitud violenta que incite a esta. Construir una cultura de paz no se limita a la ausencia de violencia. La convivencia armónica, pacífica y libre es un componente esencial. Tener un compromiso con la no violencia significa que todas las relaciones se basen en el respeto, la igualdad y la tolerancia. Respeto por los demás, sus creencias, sus gustos y formas de ser, incluso cuando no las compartas. Vamos a identificar 3 tipos de violencia: la violencia directa, estructural y cultural. En el triángulo de la violencia se representa la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales.
La violencia es como un iceberg, de modo que la violencia visible solo es una pequeña parte del conflicto. Solucionarlo supone actuar en todos los tipos de violencia, que serían 3. La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a actos de violencia. Se materializa en hechos que van en contra de las necesidades básicas, como golpes, insultos, acoso y represión, con consecuencias que afectan el desarrollo y derechos de todas las personas. La violencia estructural, que se centra en no permitir la satisfacción de las necesidades y se concreta precisamente en la negación de estas. La pobreza, el desempleo y la falta de acceso a la educación son algunos ejemplos del tipo de violencia estructural que está en las raíces de la violencia directa. La violencia de tipo cultural o simbólica se trata de un poder sutil instalado en usos, costumbres y expresiones cotidianas como el lenguaje, formas de pensar, religiones o estereotipos. Por ejemplo, en expresiones como los niños no lloran, corres como niña, etc. Para una mejor comprensión, observa la explicación de los siguientes recuadros. El título, La violencia afecta a todos. Mi familia y yo tuvimos que irnos de la comunidad porque nuestra religión es diferente. Aquí nos quitaron nuestra tierra, cultivamos aguacates, pero los delincuentes se quedaron con todo. Yo acepté ayudarles porque me ofrecieron dinero. Estos son ejemplos de la violencia que existen en nuestro país. Es importante construir condiciones de justicia y paz. Miles de personas ven afectada su vida, sus sueños y sus derechos cuando en sus comunidades la violencia se vuelve cotidiana.